La Reforma Protestante y Roma. Artículo de Carlos Rodríguez. De todos es sabido que la Reforma Protestante se cuece, emerge y solidifica en el contexto del catolicismo romano. Se trata, por consiguiente, de la historia de un desencuentro constante de estas dos macroestructuras religiosas desde el siglo XVI hasta nuestros días. No exenta de acercamientos pero herida mortalmente por profundas desavenencias que literalmente han llegado a la sangre en algunos momentos. A continuación echaremos un vistazo al devenir de dicho desencuentro. Reforma y contrarreforma. Que la Iglesia Católica necesitaba una reforma en el siglo XVI era bien sabido por todos. Pero los intentos frustrados de hombres santos como Juan Hus y Jerónimo Savonarola, muertos en la hoguera en 1415 y 1498 respectivamente, dejaron a las claras que la reforma de la Iglesia no procedería de su interior, es decir de la curia en Roma. Una vez iniciada la Reforma Protestante con Lutero, Zwinglio y Calvino a la cabeza, cualquier intento de reforma dentro de la Iglesia Católica Romana se hizo vano. Desde ese momento Roma dedicó todas sus fuerzas a lo que se ha venido a conocer como la Contrarreforma. Esta Contrarreforma se extendió de modo inquisitorial en dos direcciones, una interna y otra externa. Una investigando y examinando a los propios miembros de la Iglesia Católica Romana y la otra combatiendo y persiguiendo a los herejes protestantes allí donde se encontrasen. En ese sentido la Compañía de Jesús, la orden de los jesuitas fundada por Ignacio de Loyola en 1534, se convirtió en la fuerza de asalto al servicio de Roma. Posteriormente, en 1542 se institucionalizó la antigua Inquisición bajo el Papa Pablo III y se le dio el nombre de Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición, reconocida hasta 1908 cuando el Papa Pío X rebautizó como Sagrada Congregación del Santo Oficio. Finalmente Pablo VI le dio su nombre actual Congregación para la Doctrina de Fe. Trento. El Concilio de Trento inaugurado en 1545, fue el instrumento usado por Roma para evidenciar la ruptura total con la Reforma Protestante, dejando claro a las esferas políticas, sociales y religiosas que o se estaba con Roma o contra ella. Allí se aclararon y aprobaron doctrinas que persisten hasta hoy día en el seno de la Iglesia Católica Romana como por ejemplo el purgatorio, la transubstanciación o la gracia sacramental por el bautismo que quita el pecado original. Desde entonces la Inquisición intentó acabar con el protestantismo como anteriormente esquilmó a los cátaros y lollardos. Allí donde no había protección política el protestantismo era masacrado, prueba de ello fueron los países de España e Italia. Para conseguir su propósito y expandirse por todo el mundo, Roma no dudó en utilizar la fuerza de las armas siempre que fuera necesario. Y si no, buscaba alianzas con las fuerzas conservadoras de su tiempo como las casas reales y las universidades más prestigiosas. Por todo ello el catolicismo romano se mantuvo sin modificación significativa hasta la segunda mitad del siglo XX. El catolicismo renovado, nunca reformado. 4 siglos de contrarreforma marcaron nuevamente una de las etapas más oscuras y sórdidas de la Iglesia romana. Su doble propósito fue, y quizá aún sigue siendo, el de mantener el control espiritual y moral sobre el pueblo y preservar la influencia política en el mundo. En su momento Oliver Cromwell se expresó con claridad al señalar que la Iglesia Católica no era una iglesia sino un poder político. Durante mucho tiempo solo la piedad mística vivida y predicada por algunos monasterios restauró ciertos aires de espiritualidad en el catolicismo, pero cayeron más tarde presa del sistema papal. La devoción popular se hizo cada vez más supersticiosa y el estudio de la teología verdaderamente bíblica, superficial. Con la llegada del Concilio Vaticano II, 1962-1964, hubo una adaptación de la Iglesia Católica a los tiempos modernos, de ahí lo que vemos hoy día en esa Iglesia en cuanto a la participación de laicos a nivel parroquial y, quizá lo más representativo, el uso de las lenguas vernáculas en la misa. Por lo tanto estamos ante un catolicismo renovado pero no reformado. Por tal motivo es imposible realizar una conciliación entre el catolicismo y el protestantismo. El puro evangelio de la sola escritura, que proclama la justificación por la sola fe está en juego. La Iglesia de Roma sigue definiéndose como madre y maestra con la infalibilidad papal al frente. Ecumenismo. El ecumenismo que reclama Roma se hace, pues imposible para los oídos evangélicos. Podemos tener doctrinas comunes y éticas paralelas, pero mientras no liberen al verdadero evangelio del poder sacramental y la tradición católico-romana, existirán dos cuerpos separados. Como da a entender el profesor Bernard Koster, solo un milagro obrado por el Señor podría cambiar a Roma y convertirla a la sola fe, sola gracia y sola escritura.